no únicamente ha sido El País, DW, The Economist, incluso The Wall Street Journal ha sacado notas al respecto. De hecho, al principio se inició con la parte de Bitcoin. Cuando se dio la noticia de Bitcoin, que El Salvador iba a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, se dieron muchísimas notas negativas y aparecieron economistas que nunca habían hablado de El Salvador, preocupados por la economía, que eso nos iba a llevar a un estancamiento económico, iba a la quiebra del país, etcétera, y pasaron alrededor de año y medio, 2 años hablando al respecto en medios internacionales. Luego que se da el régimen de excepción, pues ya se meten al tema de derechos humanos. eh, y esto ha sido una constante hasta el día de esta entrevista y estoy seguro que eso va a continuar. Ese es creo que el contexto que tenemos en este momento, pero pues es importante que la gente sepa a raíz de qué se vienen este tipo de, no sé si decirlo directamente, si llamarlos ataques o que dudo realmente que haya un interés genuino por estas figuras de hablar sobre El Salvador, cuando no lo hacían cuando teníamos hasta 23 homicidios al día Mm. anteriormente y no se preocupaban del por qué en aquel momento la democracia o el Estado de Derecho o el sistema de justicia o las fuerzas de seguridad no defendían a los salvadoreños, no se pronunciaban de la misma forma o con el mismo ímpetu con el que se pronuncian ahora, pues que es prácticamente 3 o 4 notas o artículos o opinión o columnas de opinión hablando sobre El Salvador prácticamente día y noche, nos hemos vuelto prácticamente su tema de batalla. Y para eso, pues tenemos a Constantino de Miguel, que eh, se describe en su mismo canal de YouTube como una persona que está prácticamente alejada de este sesgo o de los medios tradicionales, de ese, pues, llevar que tienen los medios de comunicación tradicionales respecto a las personas que ejercen el periodismo en estos lugares. Así que, pero ¿quién mejor que nos hable al respecto que el propio Constantino de Miguel? Constantino, bienvenido, háblanos un poco acerca de tu larga carrera y yo hacía un pequeño eh, análisis respecto a tu descripción y decía prácticamente Constantino es una enciclopedia de acontecimientos mundiales en el camino. Constantino, cuéntanos. Bienvenido. Muchas gracias, José Valdez, por invitarme a tu canal. De verdad es un privilegio y gracias por esos elogios inmerecidos. Modestamente, llevo muchos años en el periodismo, tantos como para conocer desde sus múltiples facetas, porque he estado en radio, televisión, prensa escrita y en varios países, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un denominador común. No voy a vilipendiar la profesión periodística porque para nada es muy necesaria, de hecho es más necesaria ahora que nunca, porque siempre se necesita veracidad, siempre se necesita contrastar las fuentes, siempre se necesita indagar, pero no sé, ha habido una deriva en estos años muy perniciosa y la libertad de prensa, que es un pilar esencial de la democracia, pues en realidad no existe de verdad. No es que haya una censura directa, maniquea, de que se teledirige a los periodistas, escribe esto, no escribas lo otro, no funciona así, sino que hay centros, hay medios muy fuertes que condicionan la línea editorial de esos diarios, de esos órganos medios y los condicionan en cuanto a la contratación, es decir, van a escoger perfiles de personas, el discurso oficial, la narrativa oficial, que no forzosamente coincide con la forma de pensar del público. Por eso tengo esperanza del público joven que cada vez se desmarca más de esa prensa y de esos medios tradicionales, ¿no? Eso creo que es una buena noticia. Entonces, por esa razón, estos medios, una pésima situación financiera, porque el público se les está yendo a otra parte, los ingresos publicitarios caen, por lo
una cosa ante la gente que nos esté viendo y escuchando, América Latina y en El Salvador en particular, que estos medios no representan a la gente, a los, digamos, habitantes, ciudadanos de esos países donde están asentados. O sea, Deutsche Welle, hay un sector de la opinión pública muy de izquierdas y que ve América Latina, pues como casi toda Europa, la percibe de una manera errada, completamente equivocada. Sí, pero hay gente que no piensa así. Esto es aún más válido en Francia y aún más válido todavía en España y también Italia, países que tienen, no sé, creo yo, un mayor conocimiento de lo que pasa en América Latina. Hay todavía de esa manera muy simplista sobre América Latina que no ya aterrizando sobre la realidad. Pues claro, lo que ven en titulares de que está pasando este tipo de encarcelamientos masivos, enjuiciamientos en la superficie y empieza a juzgar, empieza a descalificar y comprende la problemática. Esta gente no ha vivido en sus carnes lo que implica sufrir la violencia y tener que hacer algo para y la de tu familia y de tu negocio. Entonces, o sea, quiero decir, esta Europa, la gente ha vivido pues con una cierta complacencia, que por cierto está acabando. Habría que remontarse a las generaciones anteriores para que seguramente tendrían que, o sea, entendían perfectamente lo que pasa en El Salvador, de que, bueno, pues hay que defenderse de la gente mala, de la gente violenta, de la gente dañada. Es legítimo no solo políticamente, sino que es legítimo moralmente, porque es así. Otra cosa es que, bueno, hay que en ese fuego cruzado, pues que los inocentes pues no caigan en esa red, porque claro, obviamente si los derechos humanos son universales, el asesino los tiene, pero de todas formas es muy legítimo defenderse. Más bien, estamos sufriendo en Europa delincuencia, quizá no es de ese calibre, no hay asesinatos de ese tipo, ¿no? Pero ilegales, asaltos a la propiedad privada, delincuencia, pequeña delincuencia hay, pero en abundancia, y hay una total y absoluta indefensión del ciudadano ante poderes públicos que miran para otro lado, que no hacen absolutamente nada. Entonces, lo del Salvador es un ejemplo. Toda democracia tiene que tener, ha hecho el señor Bukele, utilizar los resortes de la ley, el imperio de la ley, obviamente aplicando lo que requiere el caso. Y bueno, pues la ley, como cualquier construcción humana, no es perfecta y cualquier perfecto. Por tanto, es muy fácil criticar y sobre todo si se está a la distancia y desde un despacho de una redacción de un diario que sabe que tiene algunos lectores que van a comprar esa falsedad. Ahí regreso a modo de trabajar de algunos periodistas que nunca han pisado El Salvador o América Latina y que empiezan a decir barbaridades. Yo no les haría ningún caso, es puro ruido. Ellos no tienen por qué meterse, o sea, están en su derecho, sí, porque hay una libertad de expresión, pero yo como si oyera llover, porque esa gente no conoce la realidad diaria de El Salvador y de otros países de América Latina. Porque también tranquilamente, y hay materia para ello, sobre la degradación que es, y en Estados Unidos es una degradación absoluta y total del punto de vista del orden público, de la seguridad ciudadana. Ya digo, a lo mejor, pero
drogadicción rampante, como ya he dicho, asaltos a la propiedad privada. Es a ese nivel que yo veo que es una sociedad que está de cuesta abajo y sin frenos. Estado desde las entrañas, que es conocido perfectamente que pues al final del día obviamente el periodismo también es un negocio. Ellos pues está el área administrativa, el área gerencial que requiere que se vean pues eh, una ganancia, ¿verdad? Al respecto para mantener obviamente las operaciones pues que los socios de la junta directiva pues vean también alguna clase de remuneración por la actividad que hacen. Eso históricamente ha sido así, pero te doy el ejemplo. Acá en El Salvador nosotros conocemos que la fuente del país, por ejemplo, la fuente de DW, la fuente de incluso de Wall Street Journal, provienen de otros periodistas salvadoreños que son financiados por entidades externas. En este caso, una de las que los salvadoreños conocemos es la Open Society Foundation, que es parte pues de la familia Soros, e incluso muchas personas ven esto como una, tal vez como algo conspirativo incluso. Sin embargo, cuando tú vas directamente a los sitios web de estos medios, entre comillas, independientes y alternativos que se presentan así en El Salvador y que son los enlaces y la fuente de información de estos otros medios internacionales, ves perfectamente que ellos dicen, con la cooperación de, incluso en algunos casos aparecieron gobiernos que los estaban financiando y aparece directamente la Open Society Foundation. Si hay un común denominador entre al menos 3 o 4 medios de comunicación que entre ellos se conocen y operan de la misma forma, es esa, que están financiados por esta entidad. Y son ellos las principales fuentes de información de estos otros medios de comunicación internacionales que se vuelven cajas de resonancia de ese mensaje que estos actores, entre comillas, periodistas, y te soy honesto, el gran sinnúmero de salvadoreños que apoya al presidente Bukele sabe que al final del día este periodismo es únicamente un activismo político disfrazado Sí, sí. de periodismo. De hecho, incluso ellos se han tomado la Asociación de Periodistas de El Salvador, en la que únicamente ese grupo selecto de periodistas que se hacen llamar incluso ellos como periodistas de élite, eh, han convertido esta asociación en una rueda de caballito, en que ellos mismos se pasan la presidencia de esta asociación y únicamente pues lo utilizan también e instrumentalizan el trabajo de los periodistas para sus fines políticos. Pero regresando al inicio de esto, ¿tú qué conoces internamente cómo funcionan estos medios internacionales? ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esa actividad que prácticamente se vuelve una actividad comercial, una actividad partidista dentro de los medios de comunicación internacionales, que en este caso pues se vuelven prácticamente frentes de ataque a lo que hoy sucede en El Salvador? La situación es variopinta porque obviamente estos medios de comunicación pues tienen que financiarse de alguna forma y lo hacen, sí, obviamente con las ventas directamente en los kioscos como antes, porque el papel cada vez, digamos, como soporte para difundir las noticias, sino que es a través de medios digitales. Bien, pero igual dependen de los suscriptores, más que nada y de forma creciente, de subvenciones que fundaciones como la que has mencionado, Open Society, como especialmente en Europa, poderes públicos, los estados y las regiones, algunas regiones que son particularmente en ver a la prensa como órganos de propaganda. O sea, digámoslo claro, son órganos de propaganda. Y entonces untan generosamente los bolsillos, a lo mejor no de los periodistas que son unos trabajadores que se buscan como pueden. Algunos sí tienen una vocación muy clara de cosas como ellos las ven, ¿no? Y las ven pues de esa forma sesgada, porque muchos se han formado en universidades donde a su vez han bebido corrientes marxistas
han leído libros, han frecuentado personas siempre de ese bando, de la izquierda, que ve el mundo de una forma, no vamos a detenernos en eso, pero ya sabes a lo que me refiero. Entonces, el periodista, digamos que es un peón, el que está dirigiendo el medio, obviamente, ¿no? Y ese dinero es a veces público, es decir, es dinero del contribuyente. Y eso es lo más terrible que hay, porque el contribuyente pues no necesariamente está de acuerdo con eso. Yo te hablo de Europa, algunos medios reciben dinero directamente del Estado, como es el caso del diario El País también, porque en aras de velar por esa democracia que no solamente es ir a votar, sino es tener una opinión pública que tenga una diversidad de medios en los que informarse y tal, pues entonces los poderes públicos van a dar un dinero, unas subvenciones, se supone de manera imparcial a todos los que se dedican, los que tienen un determinado número de lectores. Quien dice lectores, pues escuchas o televidentes. Y algunos, en el caso de Cataluña es aún más flagrante, pues los que difunden pues, propaganda de índole nacionalista, es decir, hacia una independencia quimérica y en contra de todo lo que sea España, ¿no? Esto, bueno, esto es un caso, yo diría, hombre. Se gastan además, pero una millonada de unas sumas colosales, ¿verdad? Porque a veces no solamente la subvención, son todas las instituciones en sí que son públicas, es decir, también Televisión Española, TV3, son órganos de propaganda, lamentablemente, lo digo como español, me da mucha vergüenza de que esto pase así. Y luego la presunta prensa independiente. El diario El País se calificaba como el diario independiente de la mañana. Bueno, pues de independiente nada. Y te puedo decir que una parte domina de ese diario, que yo lo leía de joven porque era un gran diario, y sobre todo la parte internacional que generalmente era bastante buena y objetiva, y ahora yo ni lo toco, ni lo leo. Así que yo les diría que no presten mucha atención porque no es representativo de la gente. De los estados, lamentablemente sí, los estados tienen, no sé si hay una agenda por ahí, probablemente se habla de la agenda, y la agenda sigue la traza del dinero. Mencionabas la Open Society, pues la Open Society, pues si condiciona a gobiernos, por supuesto que va a condicionar a y sobre todo a periodistas en países en desarrollo que le cuestan nada, o sea, es muy barato comprarlos, ¿no? Entonces, se ha tejido una maraña de intereses perniciosos. Al señor Soros ya se conoce como el rompepatrias. Yo creo que ese es lo que más mejor le describe, rompepatrias. Y bueno, si ya está bastante partida la patria hispanoamericana, pues imagínate la patria de un país, voy a hacer lo que me da la gana, es una forma que hay un régimen, digamos, una especie de dictadura real, ahí sí, ¿eh? Una democracia que es de pantomima. Y es muy fácil criticarlo, ¿no? Pero hay que ponerse en la piel de ese país, saber por qué han llegado ahí. ¿Y, y qué ha pasado en ese país? Pues que de hecho ha logrado progresar en muchos órdenes, ¿no? Ellos han escogido una forma de gobierno. A lo mejor, claro, hay disidencia, sin duda alguna, pero ¿quién soy yo para meterme a decir qué tienen que hacer ellos, ¿no? O sea, ¿cuál es la alternativa que me das, ¿no? No me das ninguna alternativa y lo que la gente quiere, obviamente la libertad es un bien necesario. O sea, no puedes justificar ninguna dictadura. Yo hablaba de Kazajistán, pero hay un vecino, un país vecino que se llama Turkmenistán, en una dictadura atroz, terrible. Eso no se puede justificar desde ningún punto de vista, ¿no? Pero este país te lo mencionaba porque
Pues en medios occidentales se le ha denigrado a Kazajistán de una forma brutal hace muchos años. Incluso Borat hizo una película ridiculizando a Kazajistán, ¿no? Esto hizo un daño tremendo, ¿no? Bueno, es la libertad de expresión, ¿no? Pero, o sea, prohibir eso no se puede prohibir, no. Hay que tomárselo con humor y ya sea ignorarlo y decir, bueno, pues que ladren, que avanzamos, ¿no? Claro. Es la única forma. Perfecto. Gracias. De verdad que sí, sí nos da una perspectiva mucho más clara. Ese hecho de que sí, están esas reuniones internas en las que definitivamente hay que ponerse de acuerdo respecto a la línea que viene incluso pues directamente desde los dueños de los medios de comunicación y qué intereses tengan, porque pues por lo general sabemos que quien es dueño de un medio de comunicación tiende a ser también dueño de otras empresas adicionales y que puede utilizar sus medios de comunicación para pues el beneficio propio. Incluso casos de extorsión en las que, o sea, dame lo que quiero y dejo de escribir lo que hemos estado escribiendo. Pero Sí. pues es lo que sucede. Es el diario vivir que muchas personas que toman el periódico o encienden la televisión y ven las noticias desconocen por qué me está llegando esta noticia al respecto o por qué llega con este enfoque. Es algo que ahora en día sí deberíamos de tener en cuenta en nuestro día a día, todas las personas que se informan a través de estos medios todavía. Por otra parte, Constantino, sí quería consultarte. eh, Hay muchos también, como te mencionaba, en el tema que se dio de una nueva moneda que se inserta en El Salvador, que es algo que no va a ser automático, ¿no? Es algo que irónicamente, pues, estos mismos periodistas te dicen que el problema de la delincuencia es algo que debe hacerse a largo plazo, no es algo que lo vas a resolver a corto plazo y estamos de acuerdo. O sea, hay muchísimas cosas que hacer, pero en El Salvador también se hacen, no solamente, bueno, estos medios se han encargado de dar al escaparate únicamente la parte represiva, pero no dicen absolutamente nada de la otra parte que se está trabajando, que se le dan, por ejemplo, computadoras y tablets a todos los alumnos de las escuelas públicas, de eso no dice nada, que ya está, eso hace un corte enorme en la brecha tecnológica, que por otra parte se están creando un sinfín de unos llamados cubos, que es el centro urbano de bienestar para los jóvenes, en el que tú puedes llegar a practicar freestyle, puedes aprender a producir tus propios beats y cosas que le interesan a la juventud. Es una biblioteca, tiene videojuegos también, etcétera. Entonces trata de unir a ambas partes, el hecho de que te formes con la parte divertida, ya que los jóvenes andan buscando esos espacios. Pero de eso, pues obviamente no dicen nada. Únicamente mencionan la parte represiva, pero no mencionan la otra parte, que de hecho se dio una polémica con el presidente de Ujú. Chile. Entonces, pues, decía el presidente, El Salvador es capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo, de Ujú. poder combatir la delincuencia y también trabajar en la parte de prevención. Pero, pues, académicos afuera de El Salvador y estos mismos economistas que hablaban sobre la nueva moneda que surge acá en el país, una moneda digital, Ujú. no logran comprender este fenómeno que se está dando en El Salvador, no logran comprender por qué en la parte económica, por qué en la parte de combate a la delincuencia, por qué ellos ven que la democracia, al menos en su imaginación, hay un decaimiento de la democracia. Eh, Obviamente lo dicen desde el punto de vista que antes no sabían que lo que teníamos era una democracia que únicamente servía como pantalla para una dictadura de los partidos políticos que tenían el control absoluto de las instituciones pintadas de democracia, pero que en realidad era una dictadura disfrazada. Estos académicos, dejando de lado a los periodistas en este momento, pero sí a los académicos, a los sociólogos, antropólogos, eh, economistas que se expresan sobre lo que está sucediendo, politólogos que se expresan sobre lo que está sucediendo en El Salvador, e incluso presidentes, expresidentes. De hecho, el foro de Sao Paulo, que es un chiste prácticamente que ellos se pronuncien sobre una posible dictadura en El Salvador, y todos estos supuestos académicos no logran comprender
qué es lo que está pasando en El Salvador. ¿Por qué crees que la academia o autodenominada academia no logra comprender qué pasa o por qué estos niveles tan increíbles de popularidad del presidente Bukele? La academia, la universidad, dices tú. Exacto, en general, sí. Bueno, esto, claro, habría que remontarse a algunos años porque en general las universidades, las que imparten humanidades, eh, están contaminadas, sí, por una doctrina de extrema izquierda, esto ya desde los años 60 en realidad. Es un movimiento que cada vez es más penetrante, ¿no? Sobre todo en universidades públicas, estoy hablando, en Europa, universidades medias y de bajo nivel en Estados Unidos, por supuesto en toda América Latina. Hay ese sesgo tremendo eh, que lo que hace es malograr la mente de estos jóvenes que se están formando y que después van a ser que van a gestionar empresas, aunque muchos de ellos no creo que puedan gestionar empresas, es decir, que no tienen, no se les enseña eso precisamente, pero sí van a tener responsabilidades políticas o de otro tipo. Y entonces, pues ya salen, digamos, de la fábrica, ya salen dañados, ¿no? Yo estudié ciencias políticas en Madrid hace muchos años y me tocó leer un montón de libros marxistas, un montón, pero era obligatorio leerlos. Claro, también leí otros liberales muy buenos que, gracias a Dios, mi corazón fue hacia ahí y es donde yo me formé y mi mentalidad fue por ese lado. Pero hay ese sesgo clarísimo del comunismo, digamos, ha hecho lo que el pensador italiano Gramsci profetizó, es decir, que a la sociedad se la tiene que conquistar poco a poco, penetrando en la sociedad civil, primero las universidades, pero luego todo tipo de asociaciones y organizaciones, incluyendo organizaciones empresariales, foros, de lo que sea. Esas ideas tienen que ir calando poco a poco, incluso también a través de la educación primaria o secundaria, o sea, el colectivismo, y también con eso va todo un paquete, es toda una mochila de ideología que en el caso de América Latina es aún peor porque se enseñan cosas sobre la propia historia de América Latina que son erradas y, y se enseña a despreciar incluso las propias raíces de América Latina, que no solo son indígenas, son europeas o mediterráneas. Eh, es curioso, como que hay, ya digo, hay una intención de que estos países estén sometidos a lo que diga los países del norte. Y obviamente todo esto se está desmoronando. Antes la gente no se daba cuenta, cada vez hay más gente y gente joven que se da cuenta del enorme engaño. Lamentablemente las élites tradicionales de América Latina ya llevan 200 años tratando de mantenerse ahí con una situación que la verdad que va a estallar. Digo las élites del dinero como las élites intelectuales de izquierda. Ambas élites pues tienen que hacer un reset, ¿no? O sea, ponerse al día primero en la historia de sus países, primero en el lugar que ocupan estos países en el mundo y, bueno, armarse de cierto orgullo, no nacionalista, sino, como dijo el presidente Bukele, a ver, vamos a empezar por hacer una unidad centroamericana, porque es que es verdad. O sea, vamos por esa senda. Y claro, va a ser muy difícil, es una utopía, pero es que no queda otra. Es que el tener a estos países atomizados, balcanizados, como surgieron de esa falsa independencia de España hace 200 años, esto no ha servido para nada. Más bien para ser juguetes de otros intereses en países del norte. Y no lo terminan viendo. La élite
que tiene dinero no lo ve porque depende, porque come de la mano de esos intereses que están en el norte a través de que les venden, pues lo que vende América Latina, productos agrícolas, productos pues minerales, materias primas. Entonces esa élite está enganchada ahí y vive muy bien, muy cómoda, manteniendo un sistema social inasumible. Y luego, pues, luego la gente que se supone que tiene, los intelectuales, los que se supone que tienen que poner en cuestión las cosas en la prensa, pero también en el juego político, pues no, pues beben de ese marxismo que han aprendido en la universidad. Y entonces, claro, es una situación perversa porque como que de ahí no surge nada bueno, nada que tenga una visión para decir, vamos a estos países, ya es hora de que nos independicemos de verdad, ¿no? Y ahí surge Bukele, que él, yo pienso que en ese sentido tiene las ideas muy claras. De colonialismo nada, porque eso es una suerte de colonialismo lo que los países hispanos han vivido en estos 200 años. A lo mejor tienen su bandera y tienen su ejército y tienen todo el folclore nacional, lo tienen, pero la dependencia es brutal. Entonces eso hay que acabar de una manera inteligente, como está haciendo, pienso yo, Bukele, también a nivel de, yo aquí en Ecuador como en El Salvador se tiene una divisa que es internacional porque es la más aceptada, no es la más querida, pero es la que funciona, que es el dólar, pero también el Bitcoin en el caso de El Salvador como alternativa, porque el mundo va a cambiar y va a cambiar muy rápidamente. Y quisiera yo dar una recomendación humildemente. Es que hay mucha gente que piensa así en el mundo, muchísima gente joven que ya sabe que tiene un pasaporte o una nacionalidad que heredaron y que puede ser una ventaja o un lastre. Y que de todas maneras lo que diga el documento o los documentos de identidad pues no reflejan no tienes por qué eh, comprarlo. Tú tienes que ser soberano como individuo. Y entonces, claro, el mundo todavía es grande y hay territorios donde se entiende eso. En El Salvador ahora se entiende eso, se entiende. En Europa ya no se entiende, en Estados Unidos ya no se entiende. O sea, el que es soberano sobre su persona, el que es libre pensador, pues encuentra que está amordazado por todas partes, ¿no? Porque no es que te vayan a meter en la cárcel, ¿no? Pero vas a encontrarte que en tu círculo social no va a haber gente, o sea, en general, ¿no? Vas a socializar y te vas a encontrar que mucha gente pues está completamente en la Matrix, ¿no? En esa Matrix que le han metido pues a través de los medios de comunicación, de la educación pública y de la propaganda que surge de los estados, ¿no? Pues, ¿Por qué? Porque los estados, como digo, utilizan el arma de las subvenciones, del dinero, y bueno, te hacen la vida imposible en cuanto a la cantidad de normas, regulaciones que tienes que respetar. Siempre, claro, te van a decir, porque es que es el bien común. perfecto. De hecho, mencionaba en el video que encontré en YouTube, donde pues ahí fue donde te encontré a ti también, mencionabas que América Latina prácticamente es una colección de estados fallidos.